Comenzamos nuestro tiempo de tertulia. Nos acompaña Ana Samboal. Muy buenos días. Buenos días. Víctor de la Serna, buenos días. Muy buenos días, bien hallada. Bueno, sí, después de unos días de, no sé si de descanso o de lucha contra el virus. José Raga, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está la empresa? No, yo ya digo que ahora hay ébola y radio. Son dos preocupaciones del Ministerio de Sanidad. No compares, por Dios. Primeras tareas del nuevo ministro. Ministra. Sí, habrá que verlo. Bueno, y Miguel Ángel Pérez, buenos días, que se ha salvado de momento del virus. Sí, de momento. Pero no hablemos muy alto por si acaso. Vamos enseguida a la prensa, pero antes recomendamos a nuestros oyentes que se busquen un buen abogado en caso de que, bueno, se hayan visto perjudicados por alguna entidad financiera. Pues así es, Maite. Arriaga Asociados, si perdió dinero en preferentes y no lo ha recuperado, tome nota. Arriaga Asociados, expertos en derecho bancario, representan a más de 10.000 afectados, más de 1.000 sentencias de preferentes ganadas, que es un 98% de éxito. No espere y consulte en Arriaga Asociados, cita gratis y sin compromiso en el teléfono 900-101-775. Repetimos, 900-101-775. Bueno, repasamos la prensa, cómo abordan todo el asunto de Ana Mato, porque ya desde los titulares se puede comprobar exactamente que todos apuntan a que la decisión ha partido directamente la dimisión de Mariano Rajoy. Pues van en la misma línea, como dices, Maite, y además muchos coinciden con las palabras a emplear en esos titulares. Libertad Digital, Rajoy fuerza la dimisión de Mato horas antes de explicar sus medidas contra la corrupción. El Mundo, Rajoy deja caer a Mato. ABC dice, la sombra de la trama Gürtel tumba a Ana Mato. El País, el caso Gürtel golpea al gobierno y fuerza a Rajoy a relevar a Mato. La Razón, Moncloa fuerza al cese de Mato ante el debate contra la corrupción. Y por último, La Vanguardia, Rajoy deja caer a Mato por la corrupción. Bueno, no sé si pensáis que el hecho de que el juez Pablo Ruz haya emitido este auto a 24 horas de esa comparecencia, pudiendo hacerlo 24 horas después, ha perjudicado más o menos a Mariano Rajoy, porque claro, se enfrenta a un Congreso de los Diputados en el que va a presentar una serie de medidas anticorrupción que desde luego no van a tener tanto efecto en la prensa ni en los medios después de esa dimisión de Ana Mato. Yo creo que vamos a ver cómo se desarrolla el debate, porque Rajoy es hábil en el Parlamento y de hecho debería utilizar en su favor esa dimisión que él ha forzado y que todos sabemos que él ha forzado, porque a primera hora de la tarde en el Ministerio se nos dijo que la ministra estaba preparando un comunicado y que no tenía la más mínima intención de dimitir. Todos sabemos que esa dimisión la ha forzado Moncloa. Así que depende cómo el presidente utilice esa baza en el debate parlamentario. Hombre, yo creo que es una carta. Sí. Va a jugar por él, efectivamente. Lo que no sería admisible es que diseñe una cosa bonita de cómo luchar contra la corrupción cuando ha salido algo que está vivo en ese momento, en un momento más candente, y que no haya tomado ninguna medida. O sea, eso sí que no sería creíble, ¿no? Ahora hay una diferencia en los titulares. Los titulares son unánimes, pero con una pequeña diferencia. En unos casos fuerza y en otros casos deja caer. O sea, dejar caer es que la inercia lleve, ¿no? Yo creo que dejar caer es decir, simplemente no sostengo. Es que eso sí que no sería admisible. Es que hasta ahora la ha sostenido. Claro. Es verdad que la ha echado. O sea, yo creo que la ministra se negaba a irse y Rajoy le ha forzado a irse. Por eso es un poco Pero semántico. hasta ahora la ha sostenido. Forzar y dejar caer, en mi opinión, es lo mismo. Porque cuando has estado en el cargo únicamente porque te estaba respaldando, el mero hecho de decirle, mira, Ana, ya no puedo seguir defendiéndote, eso es echarla. De y que al mismo quites tiempo el dejarla soporte, caer. quites el soporte y se cae. Pero claro. bueno, Ha abierto la mano y ¡pum! Se ha Uno caído. indica una actitud activa y la otra la pasividad, dejo de apoyarte. Claro. Sí. Pero al final es eso, o sea, dependía del presidente del gobierno y el presidente del gobierno ha movido hacia abajo el pulgar, está claro. Evidente. Es que yo creo que presentarse al Parlamento a hablar de medidas contra la corrupción cuando hace unas horas te ha salido algo dentro del partido que tendrá un resultado u otro, que no ha participado en el delito, sino solo en los beneficios del delito. Pero mire, algo hay ahí. Pero es que hay 43 y querían imputar a 43 miembros del Partido Popular, no es solo Ana Mato. Estamos hablando de una crisis importante en el seno del partido. Sí, que sí. Pero la cara más visible era Ana Mato. Yo creo que, fíjate, que hubiera forzado esa dimisión, hubiera ocurrido horas antes del debate parlamentario o no.
Y eso es algo que hay que apuntar en los logros que ha conseguido la sociedad española. Esto hace 2 años sería impensable. Hace 2 años se hubiera dicho, pero si el juez acaba de demostrar que no ha habido ningún delito, que bueno, que su marido cometía delitos y ella se beneficiaba de ellos, pero por eso no la vamos a echar. Esta dimisión hace un tiempo hubiera sido impensable, y la presión de la opinión pública, de las encuestas y la exigencia... Porque ha pasado el ébola, que la ha debilitado mucho, claro. Sí, pero yo creo que eso hubiera ocurrido con cualquier otro ministro, ¿eh? Yo creo que la exigencia que hay ahora mismo hubiera forzado esa dimisión. Hubiera ocurrido 24 horas o 48 antes o después de ese debate parlamentario que se va a producir esta mañana. Pero ¿no pensáis que en realidad ha sido una respuesta, ¿no?, para lavar un poco la imagen de Rajoy, para salvarse a sí mismo? Porque es que Sanidad, con buen criterio además, como hasta ahora siempre ha tenido el respaldo, anunciaba un comunicado contrario, diciendo que no iba a dimitir. Eso hubiera sido en cualquier momento. Bueno, una cosa es una mala gestión, que yo creo que la del ébola fue muy mala, y creo que ahí demostró que no se puede estar al frente de ese departamento si no sabes gestionar una crisis. Y otra cosa es el tema de la corrupción, que la opinión pública está muchísimo más sensibilizada. Yo creo que el planteamiento de Rajoy ahora es muy sencillo. Es decir, dense cuenta que ni siquiera estamos hablando de una persona que haya cometido un delito, sino simplemente que por vía de consorte se beneficia del affair que ha montado su marido. Y aún así ha dejado el sitio, el punto de confianza que yo le había concedido, ¿no? Yo creo que es sí, ni siquiera está imputada, que era la línea que marcaban. Es que no puede estar imputada. Si no hay indicios de delito, no puede estar imputada. Lo único que le dice es: cualquier acción delictiva tiene una responsabilidad penal, que es con la sociedad, y una responsabilidad civil con los perjudicados. Entonces, lo que dice es: no hay responsabilidad penal porque no ha participado del delito o en el delito, pero sí, en cambio, corresponde una responsabilidad civil a la hora de resarcir, de devolver los fondos, de lo que se trate. Hay una responsabilidad civil. Y entonces, ¿cómo sería en ese caso? Como supongo, según el régimen matrimonial, pues tendría que devolver como la mitad de lo... Claro. La mitad de lo... Claro, la mitad. Sí, estaban en régimen de gananciales. Se calcula que son de 2 vehículos, que eso podría imputárselo solo a él, a Sepúlveda, la responsabilidad civil. 50 y tantos mil euros el Jaguar y otro vehículo no sé si son 30.000. Y después lo que el juez cita como responsable civil a Ana Mato, las fiestas, los viajes, etcétera, son unos 50.000 euros, que puede decir que los tienen que pagar entre los dos indistintamente, en el caso, por supuesto, de que haya una sentencia condenatoria, que esto es lo que pasa es que fin de la instrucción solamente. Aquí la oposición tiene el doble golpe. Fíjate usted, la señora Mato. Bueno, y además, ¿quiere usted que le leamos los 43 nombres de los imputados del Partido Popular? Y te ponen a leer. O sea, en plan filibusterismo de película americana, tienen muchas armas la oposición y tiene que presentar algo muy potente, efectivamente, Mariano Rajoy, para contrarrestarlo. Pero en el caso ERE, tú fíjate, con más de 200, ¿no?, eran ya imputados en todo el caso de los ERE. Tampoco la oposición, en este caso por lo menos el PSOE, puede hablar mucho del tema. Hay una pieza clave ahí, y es que Ángel Acebes no está imputado. Es decir, que era el equipo económico. Si el secretario general del Partido Popular, en teoría, y según ese auto, no tenía por qué tener conocimiento de que los que llevaban la tesorería estaban haciendo cosas presuntamente ilegales, ¿cómo lo va a tener el presidente? O sea, yo creo que esa es la línea de defensa que pueden esgrimir. Si el secretario general hubiera estado finalmente imputado, entonces había sido muchísimo más grave. Lo de Mato hubiera sido una nimiedad al lado de la imputación de Ángel Acebes. Hombre, igual se lleva a Mariano Rajoy por delante, porque claro, es que es la etapa, ¿no?, en la que estaba él también. O sea, es que es imposible ya defender que él no supiera absolutamente nada de lo que sucedía en el partido. Han cerrado la primera parte hasta 2005.
quedan muchos años por delante. Lo que pasa que no lo vamos a ver en esa legislatura, porque lo previsto es que el juicio oral de esta pieza sea en torno a 2015, que le va a pillar, todo se ha dicho, al Partido Popular en plena campaña electoral, el juicio oral. Sí. En la prensa encontramos, por ejemplo, el editorial del diario El País. Dice: Rajoy no ha tenido otro remedio que soltar lastre tras haberse resistido durante años a las peticiones de la oposición, de la opinión pública y de sectores de su partido. Esto es solo un anticipo de los estragos que el proceso de la trama Gürtel puede causar a un gobierno débil. Se hace difícil pensar que la legislatura en curso pueda continuar un año más. También encontramos a destacar el artículo que firma el propio Mariano Rajoy en el diario La Razón. Se titula Recuperar la confianza, reafirmar la ejemplaridad, y dice: nadie puede obligar a nadie a ser decente por ley, porque la decencia tiene que ver con la educación del corazón. Dice Mariano Rajoy que las graves corruptelas a las que hemos asistido abren un campo a la reflexión. Estos casos demuestran que la corrupción que nos escandaliza es mala, en cambio el escándalo que nos produce la corrupción es bueno, al activar en nosotros el vigor moral necesario para hacerles frente. Añade que desde el primer momento mi gobierno ha defendido la independencia de jueces y fiscales para llevar a cabo su tarea, fuera quienes fueran los investigados, y termina diciendo: no hay en España ningún tipo de impunidad, no hay injerencias políticas en la investigación o descalificaciones a la justicia o a la prensa como hemos visto en otras épocas. Hombre, yo, querido presidente, estoy de acuerdo. Empieza el debate. No, hombre, no, vamos a ver. Estoy de acuerdo en que nunca, no se puede obligar a nadie a que sea moral por ley. Ahora, la ley sí puede castigar al que no es moral. Eso es lo que tiene que tener uno claro, ¿no? Que y para puede eso tener más miedo o menos, y en función claro, de eso actúa. O sea, que eso, estoy de acuerdo. La expresión del presidente ha sido para mí extrañísima. Cuando lo vi esta mañana, Dios mío. Es que hasta parece una mala traducción de una expresión de otro idioma. Una cosa extranjera, ¿no? Sí. Sí, que es que parte del corazón, ¿no? ¿Cómo es exactamente? Literalmente, nadie puede obligar a nadie a ser decente por ley, porque la decencia tiene que ver con la educación del corazón. Es que eso ni siquiera se utiliza en español habitualmente. Dado que hay muchos ineducados de corazón, y entonces no son decentes, la ley está para castigarles. O sea, que eso es lo que tenemos que tener muy claro. A mí esto de diferenciar el derecho, y no puedo hablar de derecho con el presidente que me da ciento y raya, ¿no? Pero esto del derecho a hacer recortes y decir, esta parte se aplica aquí, la otra parte. Yo estoy, como persona que hice derecho en el origen de los tiempos, estoy desde el famoso caso de los Albertos, estoy escandalizado. Pues fíjate, desde aquella, los años que lleva. Por eso, anda que no llevamos años. Sí. ¿Por qué mi escándalo? Porque mire, la responsabilidad penal no se solventa porque usted haya pagado a los perjudicados con el dinero que se perjudicaron. Eso es la responsabilidad civil. La responsabilidad penal es un delito con la sociedad. Ha sido un crimen que usted ha inferido a la sociedad y que entonces exige castigo. Y entonces pensar que hubo amnistía, entre comillas, no responsabilidad penal, por el hecho de que ya habían dado satisfacción a la parte perjudicada, esto, desde entonces, es eso, es recortar el derecho. Es decir, este precepto vamos a quitarle 2 renglones para que no se le aplique. 2 renglones para ciertas personas. Porque para los ciertas recortes personas, para todo el mundo, pues decir, bueno, habrá que reformar la ley porque nos está siguiendo. Es una arbitrariedad. Cuando es a la carta, como están aplicando la ley, porque hace demasiado. Así es. A mí lo que me llama la atención es el tema de la figura de título lucrativo, ¿no? Porque la sociedad en general lo que ha reclamado, más que penas de cárcel, que hemos estado viendo en determinados casos, es el hecho de que devuelvan el dinero, y parece que sí existía esa figura en el Código Civil, en este caso, porque es una responsabilidad civil de título lucrativo para forzar a la persona a que devuelva el dinero si ha obtenido un beneficio de alguien que ha cometido un delito. No sé por qué entonces no se ha aplicado en otros casos. Sí, porque yo creo que no se ha aplicado el responsable civil a título lucrativo estrictamente a personas como responsables del delito, pero normalmente cuando hay condenas, claro, sí, en la pena que se le impone al condenado, al margen de delitos de cárcel o de inhabilitaciones, suele incluir la devolución del dinero. ¿Cuál es el problema? Que se declaran insolventes y que efectivamente lo son, bien porque los bienes estén a nombre de otras personas, bien porque estén ocultos en Andorra, en Suiza o
o porque realmente no existan. Y entonces, al final, si no hay un responsable civil subsidiario, que suele ser el Estado, pues no se devuelve el dinero. Pero en este caso es más visible porque solo es eso lo que se aplica a una persona que además era ministra, pero sí se suele poner en las condenas la necesidad de devolver el dinero. ¿Creéis que no se ha sido demasiado contundente en el caso de Ana Mato? Porque hemos visto en el caso de otras mujeres, ¿no? de maridos que han delinquido, como es, por ejemplo, pues Isabel Pantoja o en el caso de la infanta Cristina, que sí se les ha atribuido, por lo menos sí se ha investigado, un posible blanqueo de capitales o también de beneficio, ¿no? de comisión de delito, ¿no? Como se ha visto. Sí, en realidad no hay muchos más motivos para dejar libre de sospecha penal a la señora Mato que para dejar libre de sospecha penal a la infanta Cristina, verdaderamente. Yo no lo creo. Yo creo que, bueno, en ese sentido yo creo que le han hecho un pequeño favor. A la infanta Cristina, con esta decisión. No, le han hecho bueno, a la infanta Cristina puede ser, pero desde luego a doña Ana Mato ya sí, porque ya está exonerada penalmente. Bueno, no lo sé. Fíjate, yo creo que sí hay una sutil diferencia. En el caso de Ana Mato se habla de regalos en forma de viajes, etcétera. En el caso de la infanta Cristina se habla de dinero, de dinero en una empresa en la que ella era accionista y además de una forma de vida continuada. Es decir, no era te hago un regalo de un viaje, sino con ese dinero se pagaban los gastos de la vivienda, el mobiliario, la comida. Pero en el caso de Isabel Pantoja también no hay firmas doméstico de que ella fuera la que llevó a cabo los contratos por los que se obtuvo el dinero público, sino de persona que se benefició, que blanqueó, que se compró. la habla de blanquear, claro. Claro, pero con ese dinero yo porque creo que en el caso de Ana Mato... en el extranjero, en este caso no hay dinero negro blanqueado, es... Claro. Pero en el caso de Ana Mato también se podría al menos investigar eso. Yo entiendo que el juez lo habrá investigado, ¿eh? Espero que lo haya hecho, debería haberlo hecho, de hecho. Bueno, en fin, quiero decir que no ha salido muy mal parada en comparación no, ha con salido las muy, otras muy dos bien conocidas Sí. o sospechosas o ya condenadas, ¿no? Sí, Bueno, sí, pero lo que pasa es que las otras, primero, firmaban las declaraciones de impuestos, firmaban las cuentas de la sociedad. O sea, ahí hay... De acuerdo que y ella no firmaba las declaraciones de impuestos de la familia. Sí, pero ahí no se incluye el dinero procedente de la trama Gürtel, porque no era te doy un cheque para que lo ingreses en tu cuenta, era te regalo un viaje. Yo creo que esa es la diferencia en este caso. Si no te te regalan un coche y no declaras... No, a ella lo del coche no se lo imputan, ¿eh? El juez cuando habla de ella de responsable civil a título lucrativo habla de varios viajes, 3 o 4 viajes, una fiesta de cumpleaños y una comunión. Los dos coches no. ¿Por qué los coches no? Porque es cuando estaban casados, no es después de su divorcio ni nada. Es muy curioso. Porque el juez lo ha creído, no había visto el Jaguar. Ella dice que ella no conducía, ¿no? Claro, que ni lo había visto. Que el chofer era el que conducía, que entonces no era lo suyo. Además no lo veía. No lo veía en el garaje. Ella dice que no le constaba. Maite, encontramos en el diario El Mundo un perfil sobre Ana Mato que titula La niña unida al PP por un cordón umbilical y salen las perlas de la exministra. Dice cuando el momento más feliz del día, dice Manuel Javois contó que José Antonio Montano atribuía a Ana Mato la frase más pija de la historia. Preguntada sobre su momento más feliz del día, contestó: por la mañana cuando veo cómo visten a mis niños. Luego otra perla, el Jaguar del garaje, que contestó Ana Mato: no me consta, pero en todo caso Jesús Sepúlveda dará las explicaciones pertinentes, no tengo más que añadir. Y por último, sobre el machismo, dice: a medida que se conocían más detalles del caso Gürtel, Ana Mato estalló en la tribuna del Congreso cuando la oposición volvió a exigirle explicaciones. Ella dijo: eso es lo que hemos avanzado en igualdad, responsabilizar a una mujer de lo que haya podido hacer un hombre. Es que ya estamos otra vez con el tema del machismo, que Ana Samboal, tú contabas ya justo antes de empezar la tertulia, micrófono cerrado, que este tema ya parece una excusa recurrente, ¿no?, entre las personas que están machismo es envueltas en corrupción. Que ella es tonta y no se entera de lo que tiene en su garaje. Eso es lo que es machismo. Eso es el insulto real a las mujeres, claro, efectivamente. Si lo tiene en otro garaje de otra casa, pues oiga, pero si lo tiene en la tuya... como fascismo o como nazismo. O sea, son términos para descalificar a alguien en una conversación y no seguir hablando del tema, ¿no? Eres un machista. Claro, sí. Hombre, también es verdad que... sobre todo para decirme, no me vuelvas a preguntar, porque sobre este tema, machista. Hombre, sobre este tema. Lo peor que pero también se abrió, yo creo, la veda en el momento en el que se dijo que la infanta Cristina, admitió la excusa de que había actuado por amor.
en ese momento yo creo que también se abrió la veda de poder decir, bueno, pues yo soy mujer, no me entero de nada y mi marido es el responsable de Se todo. llaman a las mujeres tontas. Sí, sí. De Pero no enterarse de lo que hace su marido. Pero lo que me ha indignado bastante a mí es que las feministas no han reaccionado. Tenían que haber reaccionado cuando han empezado estos argumentos a surgir. No es ninguna tontería, ¿eh? Porque no se puede estar, como dicen en inglés, conservando el pastel y al mismo tiempo comiéndoselo. Claro. O sea, que hay que ver las dos cosas. Estos argumentos jurídicos son profundamente antifeministas. Sí. Y las feministas no han dicho nada. Oye, usted, eso también tiene otro nombre. No es ni machismo ni nada, es ventajismo. Aquí hay mucho ventajismo. Que Pablo Iglesias decía, Sana Samboal, que sí que había reaccionado ayer a la dimisión de Ana Mato y en este caso no consideraba machista que le preguntaran por la ministra de Sanidad como si había considerado en el caso de Tania Sánchez. Cuando le preguntaron por la mujer de Jesús Sepúlveda, no tuvo duda en valorar con gran profusión de ejemplos de todo tipo. Hablaba del ajedrez y obviamente iba por el presidente del gobierno. Ana Mato ya era una pieza caída, ya no le interesaba, pero hablar de la mujer de Jesús Sepúlveda, de otro partido, no es machismo. Que le pregunten, no hablar, que le pregunten de una concejala de Izquierda Unida en su momento, hoy diputada de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid, que es su pareja en este caso, eso sí es machismo. Claro. No, y además era sobre un tema tremendamente relacionado con el machismo, como era forrarse con la especulación inmobiliaria. O sea que bueno, en fin, tampoco... Pero, y estamos cierto, hablando... he oído que lo has dicho con toda inocencia como te corresponde a ti, pero he oído que compró el piso por 100 y lo vendió por 100.000, vamos, y lo vendió por 150.000, ¿no? Sí, y dice, exacto. un beneficio de 50.000 euros, no, un beneficio del 50% de la inversión. O sea, que esos empresarios que se comen a los niños crudos, vamos, no es que se darían con un canto en los dientes, es que irían de rodillas de peregrinación a Lourdes para tener esos márgenes en sus propios negocios. Sí, además en apenas 5 años. Cuando el objetivo de la vivienda resulta, y esto lo digo con toda la ironía del mundo, que es social, porque es lo que nos han estado diciendo hasta ahora. Por ejemplo, la plataforma de afectados por la hipoteca, algunos de los que están en esa plataforma ahora forman parte del círculo de poder de Podemos, de Pablo Iglesias. Eso es lo que han estado defendiendo los scratches cuando ha habido desahucios hipotecarios, que la vivienda no podía ser un objeto de especulación porque tenía que ser un objeto de interés social y un bien social. En fin, no, y cuando han defendido que era un derecho con el que no se podía especular. Eso es una operación inmobiliaria muy redonda y muy lícita. Pero que deja por los suelos todo el discurso que hemos tenido hasta ahora de exigencia moral o contra los especuladores, utilizando el término especulador de la forma más peyorativa del mundo, porque es lo que ha hecho ella. Bueno, vamos a ir al Corte Inglés. Celia Rodríguez, buenos días. Buenos días. A ver, estamos dando ya ideas para regalar esta Navidad, por ejemplo, una cesta. Yo creo que eso gusta a todo el mundo. Hombre, ahora que llegan y con jamones, además. Con jamón, o sea, lo de dentro de la cesta, ¿te refieres? Lo de dentro de la cesta. El jamón, anda aquí, no hay cosas, ¿no? Porque meter en la cesta, el turrón, los cabas, tal, el chorizo también. Sí, Pepe dice que la cesta vacía no. La cesta vacía no, por eso. Pero te digo una cosa, en el Corte Inglés preparamos, en el Corte Inglés preparamos unos baulitos así muy monos, o tienes la típica cesta de mimbre, pero que está muy bien también. Impresionantes. El contenido y el continente. Y además eso después sirve para que los nietos metan los juguetes. Ahí está. Fantástico. Bueno, pues son algunas de las sugerencias y ya decimos, hay precios de todas las clases y hay expertos en esto, gente que sabe que te va a decir, mira, pues ponle esto, ponle lo otro y tal, en función de a quién le vayas a regalar. Black Friday. Empezamos hoy, cogemos costumbres, ¿verdad? Que vienen de fuera. Hoy, es que hoy pero es que mañana es viernes. Como hoy es Thanksgiving, mañana es Black Friday. Aquí somos independientes. Acción de gracias y además mañana yo compramos creo que incluso se prolonga, ¿no? Para el fin de semana. Hasta el domingo. Black Friday en Estados Unidos es como una semana. A mí me están mandando las tiendas americanas emails desde el domingo pasado. O sea que están Aquí bien. nos apuntamos a un comienzo del Adviento. Sí. El comienzo del Adviento. Próximo domingo es primer domingo de Adviento. El primer domingo. Claro, hombre, viene para los bolsillos. A hacer rebajas, eso es una genialidad comercial que solo podía hacer. Lo del Adviento, Pepe lo dice por la tradición cristiana. Esto va por otros derroteros. Mira, se puede hacer todo porque el domingo encendemos una vela,
también por el señor. primer día Sí, de Adviento, señor. se van encendiendo poco a poco todos los domingos, Los ¿verdad? 4 Hasta domingos los de 4 Adviento. domingos, Te acercas al Corte rezamos Inglés. la oración que corresponde y luego nos vamos al Corte Inglés a comprar, que es el último día del Black Friday. A Todo llenar el baúl. a que es- llenar el baúl, Esto es. efectivamente. Mira, algunas ofertas, luego te cuento más, pero por ejemplo, 40% de descuento en marcas de moda, un 70% en una selección de alfombras. Yo necesito ganas, que voy a ir corriendo en cuanto acabe a por una alfombra, 70% de descuento, Sí, Black Friday, yo desde también. hoy hasta el domingo. Yo también, para no pasar frío y que no me pillen El que los, pise los suelo virus. duro es porque le da la gana. Efectivamente, efectivamente. Bueno, y por si acaso también, si tenemos en previsión pues muchas fiestas por delante, estar al aire frío como es típico de estas fechas, Colacel. Pues sí, para conservarse bien, porque Colacel es un complemento natural que ayuda además a reducir las arrugas, la flacidez o las estrías. Hay que tomar 1 o 2 sobres al día fuera de las comidas. Colacel es un antioxidante de Laboratorios Mundo Natural, solo se vende en farmacias, herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es. Gracias, seguimos en Es la Mañana de Federico. Es Radio.
Vamos con la previsión del tiempo para este jueves 27 de noviembre. Están en alerta amarilla por fuertes precipitaciones en el oeste y sur de Andalucía, también en Cataluña, la Comunidad Valenciana y Baleares. En general, los cielos van a estar cubiertos prácticamente en toda España. Las temperaturas van a subir en el norte y van a bajar en el sur de la península. En Madrid estamos ahora mismo a 7 grados, vamos a llegar hasta los 14. La máxima estará en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, con 23 grados, y la mínima en León y Teruel con 1 grado. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Soy Marc Márquez, campeón del mundo de MotoGP 2013 y 2014. Y sé que ganar no es fácil. Hace falta esforzarse al máximo. Contar con un gran equipo como el mío. Y con un carburante que te dé un poco más, que te haga ir por delante. Por eso yo utilizo carburante Repsol, porque me hace ganar. Y a ti también. Con Repsol ganas, porque además de cuidar tu motor y mejorar su rendimiento, ahora regalamos 20.000 premios de carburante. Ven a nuestras estaciones de servicio y gana. Infórmate en Repsol.com. Selva, vamos a la bolsa. Luis Fernando Quintero, buenos días otra vez. Buenos días de nuevo, Maite. El IBEX 35 en este momento se anota un 0,23%, está en 10.671 puntos. Factores importantes de la economía en este momento son el PIB, que conocemos, ha subido un 0,5% en el tercer trimestre, entre julio y septiembre, un 1,6% si lo miramos en tasa interanual. También conocemos el IPC de noviembre, que ha vuelto a bajar, es el quinto mes consecutivo de bajadas. En noviembre se deja un 0,4%. En tasa interanual, por el abaratamiento, dicen en el Instituto Nacional de Estadística, de la energía. Si miramos el mercado de renta fija, Maite, la prima de riesgo española está en 123 puntos básicos de diferencial con el bono alemán. El bono español a 10 años está en el 2,01%, un nivel que se mantiene casi inalterado durante las últimas semanas. Bueno, pues muchas gracias. Hasta aquí la bolsa con Selfbank. Selfbank les ha ofrecido la información de apertura de la bolsa. ¿Qué es el selfbanquismo? ¿Estamos quizá en los albores de una nueva visión de las operaciones bursátiles? ¿Están nuestras neuronas preparadas para aceptar algo tan disruptivo? Anda que, para decir que ahora en Selfbank puedes operar en bolsa desde solo 3,95 euros por operación, no hacía falta enredarse tanto. Apunta, desde 3,95 euros por operación, y no te enredes. Entra en selfbank.es, el banco experto en inversión y ahorro. Bueno, Laura Villalba, ¿a qué responde esta música que escuchamos? Pues responde a Jimi Hendrix, porque si no nos hubiese dejado en 1970, hoy cumpliría 72 años. Recordado como uno de los mejores músicos de todos los tiempos, a lo largo de su vida llevó al extremo las posibilidades de su guitarra eléctrica, experimentando con todos los ritmos y combinaciones posibles. Escribió esta canción que escuchan, Little Wing, en 1967. Hoy bien podría servir para hablar de sí mismo, cabalgando en el viento, dice la letra, y así es como nos lo imaginamos hoy. Pronto lo verás escrito en una zona industrial, o en la fachada de un centro de fisioterapia, o de una tienda de conveniencia, y te preguntarás, ¿qué es Ilunion? Ilunion es el nombre que desde ahora vamos a compartir las empresas sociales de la ONCE y su fundación. La demostración diaria de que el compromiso social es compatible con la eficacia.
hace ya unos minutos que ha empezado la comparecencia de Mariano Rajoy en el Congreso y se están produciendo ya algunas declaraciones del presidente. Sí, hay algunas agencias ya y también diarios digitales que se hacen eco de las primeras palabras de Mariano Rajoy en el Congreso. Por ejemplo, en Europa Press dicen: la corrupción es un hecho y los ciudadanos están hartos de soportarla. Y en Libertad Digital, por ejemplo, otras palabras del presidente del Gobierno: entiendo y comparto la indignación de los españoles. Bueno, declaraciones de Mariano Rajoy, que ya también en su momento en el Senado pidió disculpas después de esa operación púnica, como ya había hecho Esperanza Aguirre. Por cierto, que en el Pleno no está Ana Mato. Era de esperar que no Claro. acudiera al Congreso de los Diputados para no ensombrecer, ¿no?, el hecho de que Rajoy presente esas medidas anticorrupción. Aunque dicen que va a seguir de diputada, ¿eh? Sí, de diputada sí. Ella es de diputada. sí. Claro. El escaño parece que de momento lo mantiene. No sabemos si hasta que la puedan reubicar, ¿no?, en otras labores y funciones, porque ha sucedido en otros casos también, que mantienen el escaño hasta que se le encuentra otro cargo. Bueno, vamos, si os parece, a comentar, porque ya lo habíamos hecho hace unos minutos, el asunto de Tania Sánchez, porque hoy encontramos novedades, pero simplemente, si me permitís, escuchamos unas declaraciones que antes habíamos ya avanzado, cuando Tania Sánchez se muestra así de enfadada al preguntarle por lo que había dicho el día anterior su pareja, Pablo Iglesias, cuando le preguntaban por los escándalos que le afectan a ella, y decía que era una cuestión machista que una mujer, además periodista, le hiciera esta pregunta a él, que era la pareja de Tania Sánchez, y que lo es. Vamos a escuchar lo que decía la dirigente de Izquierda Unida. Yo creo que llegados a este punto de nuestra vida es mejor no opinar sobre lo que dice el líder de Podemos. Pido un nivel mínimo de respetito por aquello de nuestra pequeña relación. ¿Y te molestaría que te preguntaran por él? ¿Lo considerarías machista? A mí considero que no me tienen por qué preguntar, ni a él tampoco, de un asunto que no le atañe. Bueno, pido respetito para nuestra pequeña relación. La relación no nos atañe y además no nos interesa en absoluto. En absoluto. A Pablo Iglesias le preguntaron, como secretario general de Podemos, por los negocios o las subvenciones que había concedido Tania Sánchez a su hermano. Eso es por lo que le preguntaron. Y se ha pronunciado en muchas ocasiones por decisiones que han tomado políticos de muchos partidos. Del Partido Popular, del Partido Socialista, de Izquierda Unida, y por qué no de Tania Sánchez. No puede hablar de una persona a la que se está investigando sus decisiones por el hecho de que sea su pareja. No, además, es que Nadie cuando le hemos estamos preguntado por su hablando de relación. A una mí personalmente no formación, me interesa en absoluto. de una formación y concretamente de una persona, Tania Sánchez, que ha defendido en varias ocasiones alianzas con Podemos. O sea, que no es solamente el hecho de que Tania Sánchez sea su pareja, ni mucho menos, ni una formación política cualquiera, sino que es un partido, Izquierda Unida, y una persona, Tania Sánchez, que están ahora mismo presentándose de cara a las elecciones autonómicas con la posible alianza de Podemos, y que lo han defendido además. Pero es una repetición en versión moderna, en versión feminista. Antes era democrática. Una cosa muy de los socialistas de hace 10, 15 es: si lo hago yo, es democrático. Claro. Si me lo hacen a mí, es fascismo. Claro. Claro. Todo lo que yo hago es democrático, todo lo que me ponen con la misma actividad es fascismo. Y un ataque. Es verdaderamente el reduccionismo típico. Pues nada, pues que yo puedo hacerlo con cualquier otra persona, pero si me mencionan a esa persona a mí, eso es un ataque machista. Y además, la forma en la que habla, lo del respetito. Bueno, esta es una chica muy de retintín, sí, parece más chula que un 8. No, y de hecho echó la bronca a los periodistas. Lo que no sé, ellos se definen. Es que me ha parecido oír alguna vez que habla de mi novia y de mi novio. Sí, ella en una entrevista él dijo ayer recientemente. mi compañera. Cuando le preguntaron, llamó machista a la periodista por preguntarle, habló de mi compañera. Es una relación no exacta, es una compañera y una pequeña relación. Por eso, hay dos puntos de vista diferentes. He tratado de precisar porque estamos... Esa relación me trae absolutamente sin cuidado. A mí también. Me molesta que acusen al que pregunta. Y me preocupa mucho, Claro. Porque si vamos juzgando a los periodistas que nos preguntan de lo que no queremos hablar, mal empezamos y todavía no hemos tocado poder. Bueno, es que ella llegó a juzgar ayer que no era noticia lo que se estaba publicando. Don Pablo Iglesias censura las preguntas, ¿no?
Eso es claro, que eso es democrático, como decías. Preparémonos. Eso es Don Pablo Iglesias ya ha dicho que la existencia de medios de comunicación privados va en contra de la libertad de expresión. O sea que ya podemos ir tentándonos la ropa. Bueno, hoy encontramos novedades en él. Y yo también digo, y se nos ha olvidado que Pablo Iglesias, él, no su compañera ni su pequeña relación, él estaba facturando desde una fundación sin ánimo de lucro, y esto se nos ha olvidado. La agencia es que sobre eso tampoco ha respondido. Que sobre eso él tampoco ha respondido. Es que no, por eso no se nos puede olvidar, ojo, porque eso es un fraude como una catedral. Estuvo una semana desaparecido. Después le preguntaron en un pasillo en el Parlamento Europeo antes de ayer y ayer, y tampoco le han hecho esa pregunta. Nadie le ha hecho esa pregunta. Claro, igual si preguntarte por Tania Sánchez es machista, igual preguntarle por su productora a saber lo que te suelta. Pero nadie le ha hecho esa pregunta. Bueno, eso es porque nos ha cruzado de momento en estos días con alguien de esta casa, porque seguro que esa pregunta se la habrían plantado encima de la mesa. Eso de tener una fundación sin ánimo de lucro y luego estar cobrando. Espero que la agencia tributaria esté tomando cartas en el asunto. Creo que el Grupo Popular pidió a la agencia tributaria que lo investigara. Claro. Lo que no sé es si la agencia tributaria ha tomado nota, si esa petición de alguna manera es vinculante. La verdad es que eso no lo sé, pero sí lo pidió. Y luego también el hecho de dónde proceden esos fondos es importante. No solamente el hecho de que esa fundación fuera supuestamente sin ánimo de lucro, sino de dónde recibe los fondos, que es como de países como Irán. O sea, donde no se respetan los derechos humanos, donde se persigue a todo tipo de personas, mujeres, homosexuales, etcétera. Pero si a Pablo Iglesias no creo que le preocupen demasiado los derechos humanos, ¿no? No, pero es que luego la izquierda en general suele caracterizarse, ¿no?, por ser los abanderados de la defensa de los homosexuales, de las mujeres, de los feministas. Esto no se puede vender porque en ningún país donde realmente manda la izquierda, se respeta el mínimo derecho humano. Sí, pero en España lo hacen. Ese es el problema. Pero estamos en el viejo, lo que decía hace un momento, si lo hacemos nosotros es democrático. Claro. Si lo hiciera el PP, eso sería colaborar con las dictaduras más infames. Es que ese doble rasero lleva dominando la vida pública española desde que se empezó a torcer la transición con los GAL. Y eso es mucho tiempo ya, son 30 años. Y ahondó en el 68. En el Mayo francés, eso entra en pero como un rejón de muerte, y se exporta a todo el mundo desarrollado. Porque en el mundo, desgraciadamente, no en vías de desarrollo, y desde luego aquellos que estaban privados de libertad, ahí no importa demasiado lo que pasa en el Mayo francés. Pero en el resto del mundo culto y del mundo desarrollado, incluido Estados Unidos, eso entra como un rejón de muerte. Bueno, vamos a los datos concretos que encontramos en La Razón. Además, Maite, en referencia, por ejemplo, a Podemos, que estáis citando ahora mismo, en una información en el diario El País, Podemos empieza a concretar el programa con el que pretende disputar el bipartidismo, la centralidad del espacio político, comenzando por la economía. El secretario general de la formación, Pablo Iglesias, presenta esta tarde en Madrid la base de un plan económico de choque contra la crisis, esto entrecomillado, un proyecto que, según la dirección del partido, pretende compaginar propuestas viables y la prosperidad de la sociedad. Lo hará en rueda de prensa junto a los economistas Juan Torres y Vicente Navarro, autores del documento que establece las líneas maestras de ese programa de rescate ciudadano, así se ha denominado. Pero ¿cuándo vamos a tener el programa? Pero si ya tienes programa. Claro. Sí. ¿Con qué han ido las elecciones europeas? Por eso, pero ya se han arrepentido. Me venía bien para las elecciones europeas. Como ahora pretendo llegar a un electorado más amplio, no me vale el programa. Hoy no van a decir presentar tantas barbaridades. Un nuevo programa. Las bases, eso es como antes de hacer un código civil se hace la ley de bases del código civil. Y estos son tan arrogantes que empiezan haciendo las bases para el programa. Pues hoy van a presentar un nuevo programa que, si es muy distinto al que tienen en Europa, se supone que habrán defraudado a todos los que les han votado con el programa con el que concurren a las europeas. Y es más, es un programa que, con todos los vicios que tengan Partido Popular, Partido Socialista, etcétera, las grandes líneas programáticas, aunque después todo el mundo haga lo que dice el líder, se llevan a las convenciones, a los órganos del partido, donde hay más de una persona y se votan.
Esto no, lo han hecho en 15 días. Dos Dos economistas, y hoy Pablo Iglesias lo presenta y lo da por hecho. Yo no sé si después se someterá a algún tipo de debate o de formación o de votación interna dentro de... A lo mejor pistas. esto también era cuestión de 3 días, o sea, que se lo aprenda por lo menos, ¿no? Para que pueda contestar a lo que le preguntan en materia económica. Dan algunas pistas, por ejemplo, de por dónde pueden ir los tiros de esas medidas. Dice que Podemos solo ha asumido oficialmente una propuesta de reestructuración ordenada de la deuda pública. Esa medida sustituye el impago defendido por el programa electoral de las europeas. No se espera ningún planteamiento de renta universal a secas, sino a falta de conocer los detalles, más bien una propuesta que estudie una renta de inserción. La dirección de Podemos descarta además medidas que puedan suponer una salida del euro. Bueno, y de reinserción además implantada de manera paulatina, ¿no? Porque es lo que cosa... decían, o sea, ya vamos que poco a poco. Rentas de inserción ahora mismo hay, o sea que hay que mirar qué tipo de renta proponen, porque rentas de inserción hay. Y tenemos el caso de los 400 euros, por ejemplo, que están cobrando los responsables de familias en las que todos los miembros están en paro y no tienen otra fuente de ingresos. Y bueno, estamos hablando también de que en su momento el gobierno de Zapatero, por ejemplo, aprobó los 400 euros, ¿no? Que se dieron a... ¿Esos? Claro, no, pero no los 400 que cobras cuando se te acaba el paro. Me refiero a los 400 euros que redujo del IRPF como pago directo en el momento de ganar las elecciones. No sé si será. Pues si sigue hablando de reestructuración de la deuda significa no puedo pagarla. Cuidado, porque la reestructuración no se hace si cuando llega el vencimiento tú pagas. Entonces, ¿cuándo se hace una reestructuración? En el sector privado, cuando entras en concurso de acreedores. Te sientas a todos los bancos y dices, mire, en vez de decirles que no les voy a pagar, vamos a ampliar plazos, y en esa reestructuración hay siempre un crecimiento del tipo de interés de forma muy sensible. Entonces, que esto se plantee es una cosa... Bueno, es que este hombre tiene cultura adquirida en Cuba. Cuba repudió toda la deuda que procedía del régimen anterior y entonces no pagó un céntimo a nadie de los acreedores. Entonces, si ese es el modelo, que entre por ahí. Ya una vez puestos, pero no la reestructure. Pero ha tenido la buena suerte, es que tiene buena suerte para algunas cosas el señor Iglesias, que el reputado y a veces alocado comentarista económico del Financial Times, Wolfgang Münchau, ha dicho que le parecían bien las propuestas, por cómo él está metido. Münchau tiene su propia guerra con la Unión Europea por su actitud ante la deuda, pues ha agarrado el cabo ardiendo diciendo que Podemos llevar bien encaminado con lo de la deuda. Va a poder presentarse el señor Iglesias diciendo que el Financial Times lo respalda, lo cual tiene verdaderamente gracia, pero bueno, con el Financial Times todo es posible. Pero hay otros diarios económicos que han cuestionado el programa económico también de Podemos. Y luego da igual lo que te diga el periódico, como te empiece a subir la rentabilidad de la deuda y tienes que pagar intereses y más intereses, dices, no, quito 20 de deuda. Pues mire, señor, a cambio de quitar usted 20, que va a hacer una quita y no la paga, le va a costar 40 más, porque se le ha ganado un tipo de interés. Ya veremos a quién le pide un crédito después. Y figura otra medida, por ejemplo, dice la creación de una agencia nacional antifraude, la concesión a la agencia tributaria de la capacidad para instruir delitos de blanqueo y la capacidad para exigir a las entidades bancarias radicadas en España con sede en paraísos fiscales toda la información que se les requiera y en caso de que no la proporcionen, retirarles la autorización bancaria para operar España. Se le quita la competencia a los fiscales. Le quita la competencia a los fiscales porque la agencia tributaria, cuando el fraude puede ser delito, lo que hace es pasarle al fiscal los datos para que el fiscal decida si hay delito. Este pretende que lo haga la agencia tributaria. Es que no sabe nada de nada. Esto sí, a mí me parece que sabe mucho. Sí. Esto es dejar en decisiones del control político si a ti te investigan o no. Dejar a la discrecionalidad política una investigación. Vamos, que sabe muchísimo. Tampoco es muy creativo. Se hace en Venezuela y esos sitios. Y en Cataluña, con la CAC. Es decir, puedes sancionar a los medios de comunicación sin pasar por un tribunal. Claro, pues es que es muy cómodo que los políticos puedan hacer eso. Y lo que dice de quitar fichas bancarias a las entidades financieras, ¿que le va a quitar la ficha bancaria al Santander? Venga, hombre. Además, eso son cosas que decide el Banco de España, que tiene cierta autonomía y que depende, además, cada vez en mayor medida
competencia, afortunadamente, del Banco Central Europeo. Claro. En fin, hay cosas en las que hemos cedido mucha soberanía y no están en la mano del Gobierno de España en este momento. Bueno, si me permitís, antes de irnos a los oyentes, vamos a escuchar a Mariano Rajoy, alguna de las declaraciones que ha hecho en el Congreso de los Diputados. Se está creando un clima que a ratos se hace irrespirable porque siembra una desconfianza generalizada hacia los instrumentos de la convivencia democrática. Entiendo la indignación de los españoles, la entiendo y la comparto. Todo el mundo sabe que han aparecido corruptos en mi partido, personas que habían sido merecedoras de mi confianza o la de mi formación política. He pedido perdón por ello. Puedo entender la irritación ciudadana, puedo entender la desconfianza, porque las comparto, pero ni lo uno ni lo otro justifica que se generalice la culpabilidad. Si hemos de generalizar, será para sostener con orgullo que la mayoría de nuestros representantes políticos son personas decentes. Bueno, yo creo que este argumento, ya utilizarlo después de todos los casos de corrupción que vamos viendo, es que desacredita a la persona, ¿no?, que lo pronuncia. Lo que es muy gracioso es lo que hemos oído al final, que es aplaudiéndose a sí mismos con entusiasmo los diputados. Es que es una cosa. Pero el hecho de que también pongan en valor que la mayoría son decentes de todos los políticos, es que aunque sea cierto, aunque pudiera ser cierto y hagas un porcentaje de la gente que tiene responsabilidad y acaba siendo corrupta o no, no lo digas en un momento en el que estamos viendo que constantemente, todas las semanas, está cayendo gente, y específicamente del Partido Popular, con todo tipo de operaciones de corrupción. Bueno, esto forma parte del lazo con el que envolvemos el regalo. A mí me interesa lo que vaya a proponer. Las decisiones que vaya a anunciar, que serán a largo plazo, y la actuación que se desarrolla ahora a partir de los casos de corrupción. Es decir, como en el caso de Ana Mato, usted no hizo nada malo, pero se benefició de ello, fuera. Pues me parece que ahí se ha puesto un umbral alto y yo creo que se debe repetir en todos los casos, sin dudarlo, vamos. Bueno, Vanessa, ¿qué nos dicen los oyentes en el contestador? Pues precisamente la idea que acaba de decir Ana es una de las que comparten nuestros oyentes. Tienen hoy mucha curiosidad por saber si Mariano Rajoy se va a referir directamente al caso de Ana Mato y también por qué medidas va a anunciar. Bueno, vamos a hablar de esa dimisión de Ana Mato y también de las últimas informaciones en la prensa sobre Tania Sánchez. Es Radio.
dónde empezamos? Pues vamos a empezar, Maite, si te parece, por la dimisión de Ana Mato. Parece que ha calado bien entre nuestros oyentes en general, pero eso sí, hay quien cree que llega tarde y quien invita al presidente del Gobierno a seguir el mismo rasero con otros políticos envueltos también en casos de corrupción. Si ponemos el rasero a la altura de Ana Mato, hay que dimitir muchos políticos. Llega demasiado tarde. Si esto lo hubiera usted hecho hace un año, o no lo hubiera nombrado ministra nunca, porque estaba implicada, aunque fuera indirectamente, en la trama Gürtel. No sé cómo se puede presentar hoy Rajoy como abanderado de la corrupción, cuando él mismo le decía a Bárcenas, aguanta Luis, aguanta, y que tiene la reforma de su sede pagada con dinero negro. Da la impresión que esto de los ceses de ministros, quien realmente los instiga es Soraya, con la clarísima intención de disfrutar de algunos ministerios más a sus órdenes directas, aunque sea durante unos días. Estoy que me quedo pasmada. Este es el único país donde las mujeres no saben lo que hacen los maridos. Pues a mí me parece que Ana Mato ha sido una buena ministra, porque ha puesto cosas en su sitio como el copago y como la tarjeta sanitaria a los inmigrantes. Pero el tema del copago, al final, las autonomías no lo han aplicado, ¿eh? El tema ha quedado también, es otra de las medidas estrellas que se anunció, pero que al final no se ha puesto en práctica. Comentaba un oyente que es demasiado tarde para que la ministra haya dimitido. ¿Consideráis que podía haberlo hecho antes y esto a lo mejor la hubiera salvado de cara a la opinión pública y a Rajoy también? Lo del chiste de Ricardo, ¿no? Sí, Ricardo dice hoy en su viñeta, Ana... Le dice Rajoy a Ana Mato, Ana, míralo por el lado positivo, al final has dimitido por corrupta, no por incompetente. Que ya es la medalla que se puede colgar, ¿no? Pues no, claro, yo creo que hubiese sido bastante mejor para ella que hubiera dimitido por haber llevado mal el caso del ébola y dignamente se hubiese marchado. Hoy tanta dignidad no hay, creo. Bueno, ¿qué nos dicen más los oyentes, Vanessa? Pues nos hablan sobre Tania Sánchez. Los últimos casos que hemos ido descubriendo a lo largo de la prensa están indignados de que una persona que ha defendido la ley antidesahucios pues ahora especule precisamente con la vivienda. Tania Sánchez, ¿y vas a hacer tú lo mismo que Ana Mato? Ah, pero también Tania entiende de protección privada y de especulación. Esas viviendas jamás deberían ser con derecho a negociar con ellas. Izquierda Unida no puede decir a los españoles que es alternativa de nada. Si participan en el conchabeo. El problema de este sistema es que parece que no puede funcionar sin corrupción. Bueno, hoy, como decíamos... Son muy inteligentes, sí, esa última... Se nos ha quedado en el tintero algunos La corrupción acaba siendo el combustible del sistema, o sea... Sí, lo que lo mantiene, si no hay corrupción, claro. No funciona, claro. Se nos quedan en el tintero algunos de los datos, ¿no?, que afectan directamente al padre también de Tania Sánchez, no solamente a ella. Encontramos una información en el diario La Razón. El padre de Tania Sánchez es propietario de otro piso de protección, dice Raúl Sánchez, que por cierto es padre de la diputada en la Asamblea de Madrid, Tania Sánchez, dice adquirió un piso de protección oficial, dice así consta en el registro de la propiedad de Madrid, donde el actual edil de Deportes Rivas aparece en la actualidad como propietario de una vivienda de 60 metros cuadrados, trastero y plaza de garaje en el distrito de Vicálvaro. La operación completamente legal tiene un pero al estar calificado el piso como vivienda de protección pública porque lleva 15 años viviendo en Rivas. Claro, en su chalet. Es decir, que es uno de los requisitos que tenía que haber cumplido para adquirir ese tipo de viviendas. Lo cual quiere decir, lo que no nos dicen es si además esa vivienda la tiene alquilada a alguien. Ya sería que encima se esté lucrando con ella. Para acceder a ese tipo de pisos tienes que tener una determinada renta. Claro. Ahí no da los datos, pero si te puedes permitir pagar un chalet, igual tu renta no es tan baja como para tener derecho a un piso de protección pública. Y no digo de protección oficial, digo de protección pública. Pero es que aparte se te concede para que vivas en ella. Sí, por supuesto. No para que vivas en el chalet y no para que la tengas vacía y mucho menos para que la alquiles. Por eso todo esto lo que demuestra es que todas las políticas de las administraciones públicas de vamos a construir casas no se deberían haber hecho nunca. Al final, lo único que pagamos en el sobreprecio de la vivienda libre es todo este tipo de viviendas protegidas a precios más caros para amigos y conocidos. Y en el caso de Rivas debía estar a la orden del día, porque el edificio donde tenía el piso Tania Sánchez había pisos para los miembros de Izquierda Unida a mansalva. Sí, prácticamente eran todos vamos. vecinos, habían tenido todos la vivienda. Vamos a escuchar algunas de las medidas, por cierto, que ha anunciado Mariano Rajoy en el Congreso cuando se refiere a la financiación de los partidos políticos, porque
parece que bueno, algunas de las medidas sí pueden ser una novedad, pero otras ya se había hablado de ellas. A partir de este momento, y por primera vez en nuestra democracia, la financiación ilegal de los partidos políticos será un delito específico. Segundo, agravaremos las penas por inhabilitación. Y tercero, asimismo, para poder mejorar la respuesta contra la corrupción, aumentaremos los plazos de prescripción de los delitos relacionados con la misma. Bueno, no sé qué os parecen estas medidas, algunas bien encaminadas, ¿no? Como la financiación de los partidos políticos, que era algo de lo que se había hablado mucho, que no estaba estipulado como tal el hecho de que la financiación ilegal fuera un delito porque se pudiera condenar a los partidos. Eso es una auténtica novedad, que a ver cómo se articula. Ocurrió en el caso Filesa. Condenaron a personas por financiación ilegal del Partido Socialista, pero no pudieron condenar al partido porque el partido no tiene esa responsabilidad penal. El partido, en la medida en que no puede tener responsabilidad penal, es ¿quién se va a hacer responsable en el partido si hay un caso de financiación ilegal? El secretario general, el presidente. Y luego también si se va a abrir la posibilidad de que la financiación de los partidos sea a través de donaciones privadas, pero que sean transparentes, como ocurre en Estados Unidos. Que conste. Claro. Bueno, esto formas... al final acabamos con la subvención pública al 100% y es peor el remedio que la enfermedad. Pero bueno, si una empresa privada, por lo que sea, quiere colaborar con un partido público, lo debería de hacer constar. O sea, a lo mejor no tiene por qué ser delito, ¿no? El hecho de que tú colabores, pero que conste para que luego se pueda comprobar si te facilitan un contrato público o no. Pero si te han ahí beneficiado. en este país donde la asepsia en el trato de los temas es más bien escasa. Sí, es más bien séptico. Como una empresa está dispuesta a dar dinero, pero sin que se enteren los partidos, o sea, sin que se entere la sociedad, para que no tomen represalias contra la empresa que ha favorecido a uno u otro. O bien se favorece a todos, cosa que está ahora mismo no se puede hacer donaciones a un partido político si tienes contratos con la administración. ¿Qué es lo que ha pasado? Que las grandes empresas no han dado donaciones, pero como son holdings en los que hay pequeñas empresas que no tienen contrato de la administración pública, no te lo da la que recibe el contrato, te la da la hermana del despacho de al lado que está bajo el mismo paraguas. Lo que ha dicho Rajoy es que se va a establecer como delito, es decir, que va a tipificar un nuevo delito, que es la corrupción política, ¿no? Sí, la financiación de los partidos políticos. La financiación de los partidos políticos. Yo lo que tengo ganas es de leer el artículo. Cuando se establezca el texto, veamos, se entiende por financiación ilegal y a ver qué es lo que dice. Claro. ¿Y quién es el responsable también? Es que primero van a tener que legislar, en mi opinión, bastantes aspectos de la legislación legal para diferenciar exactamente, que yo creo que está bastante gaseoso todo eso, ¿eh? Es que lo otro sería llegar a una cosa que ocurría en el franquismo. En el franquismo había una ley que se llamaba Ley de Represión del Bandidaje y Terrorismo, ¿no? De la represión de la masonería y el comunismo. Sí, Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo. Pues sí había. Sí, así se llamaba. Y entonces castigaba a la masonería y el comunismo, pero sin definir lo que era la masonería. Era una ley que castigaba un hecho sin decir en qué consiste el hecho. Y yo espero que se defina claramente, antes de definir el delito, se defina claramente a qué nos estamos refiriendo. Bueno, hay una noticia que podemos leer ahora mismo en Libertad Digital. Sí, de ámbito internacional, el régimen venezolano imputa a María Corina Machado en un plan para matar a Maduro. Dice que la exdiputada opositora María Corina Machado ha sido citada en calidad de imputada por la Fiscalía venezolana por su supuesta implicación en un plan magnicida para acabar con la vida del presidente del país, Nicolás Maduro, descubierto a finales de mayo pasado. Bueno, otra más de las actuaciones contra los opositores, ¿no? Que es al final lo que hace el régimen. Demócrata. Sí, pero los propios chavistas están desesperados con Maduro. Están viendo a ver cómo lo derrocan, cómo lo cambian, porque está la cosa fatal. Si hasta los chavistas lo saben, pues claro. En fin. Bueno, nos vamos a ir a Egon, Silvia. Hablar de un seguro de salud, Maite, que nos ofrece un teléfono de atención gratuita las 24 horas del día y que nos permite concertar nuestras citas con el médico a través de Internet, que siempre es muy cómodo. Cuanto más grande es nuestra familia, más nos vamos a poder ahorrar y además ahora, si lo contratamos, podemos conseguir 4 meses de seguro gratis, no pagar hasta pasadas las fiestas. Y contratarlo es tan fácil como llamar al teléfono 900-177-177. Repetimos, 900-177-177. Bueno, y
Y de novedades en el Corte Inglés, Celia, ¿qué nos puedes contar? Black Friday, ya lo hemos dicho, Sí. que tenemos desde hoy hasta el domingo, pues 4 días por delante con ofertas irrepetibles. Te hablaba antes del 70% de descuento en una selección de alfombras, 20% en menaje, también en grandes marcas, y luego para hombre, jersey de algodón de cashmere por antes costaba 39,95, te lo llevas por 27,95. Camisas Dustin de 29,95 a 19,95, y para nosotras un 40% de descuento en una selección de marcas de moda. Así que hasta el día 30, que hay muchos centros comerciales abiertos el domingo, pueden hacer estas compras. 901-122-122, teléfono de atención al cliente para informarse de esos horarios de apertura y de cierre durante el fin de semana. Gracias, Celia. ¿Y qué nos dicen los oyentes en Twitter, Miguel Ángel? Pues por ejemplo, Iter dice: medidas Mariano contra las rapacerías, esperemos que no sean iguales que contra el referéndum. Y otro usuario también nos dice... Igual efectivas. Se pregunta, ¿se imaginarían si la jueza Laya tuviese la misma tranquilidad para trabajar como el juez Ruz? Dejan esa pregunta. Bueno, el juez Ruz, por cierto, es muy llamativo, que hay que mencionar quizá que nuestro colega del diario El País, Ernesto de Kaiser, lleva 19 horas o 20 horas tuiteando sin parar que hay un complot para apartar al juez Ruz, para no darle la prórroga hasta junio y para no terminar el caso, y que por favor que la sociedad es la que tiene que intervenir para evitar que el juez Ruz sea descabalgado, porque ese interés, no Ya sé... lo ha terminado. ¿sí? Pero no ha cerrado la instrucción. En la ya primera con fase. este auto. Es que quiere que acabe la segunda. Sí, pero la sí. segunda fase son otros 4 años, ya que hasta junio no lo termina ni de broma. Yo no sé por qué Ernesto de Kaiser ve crucial 10 esos 6 años. meses. Quizá tenga fuentes que le indiquen que son muy importantes estos 6 meses. Sí, como el propio juez Ruz, ¿quieres decir? No, yo no sé. No, yo no voy a pregunto, pero bueno, solo pregunto. por suponer, no hemos pecado, ¿no? Pero, Víctor, lo que hace entonces el país es una llamada a la rebelión. Sí, yo no sé exactamente cómo... El como ahora nos amotinamiento vamos de a la la calle sociedad, todos. el amotinamiento de la Sí, sociedad para acabar con el juez. Y además como utiliza... No, para defenderle. Como en este utiliza caso. en alguno de esos tweets aquella palabra tan SMS de hace 10 años, por desgracia, del pásalo, pues es un poco parecido. Está mandando, ¿qué es lo que se llamaba? Hubo una manifestación tremenda gracias al pásalo, ¿no? Bueno, muchas se convocaron con eso del pásalo. Pues, pero aquel día 13 de marzo, ¿no? Pues bueno, a lo mejor vamos a ver algo parecido. Bueno. Atención con los que tengan que pasar en coche o en taxi por la calle Génova, que eviten, porque a lo mejor va a haber grandes multitudes. Bueno, ironía, ¿no, Víctor? Que como siempre decimos aquí en la radio, aclaramos por si acaso. Bueno, Isabel González ya está aquí con nosotras. Buenas, Maite. ¿Ya de qué vamos a hablar a partir de las 10? Bueno, pues vamos a hablar de Isabel Pantoja. Llevamos haciéndolo ya no sé cuánto tiempo. Vamos a hablar de ese anuncio que hacen los abogados de la cantante de acudir al Consejo General del Poder Judicial y plantear una queja contra el presidente de la Audiencia Provincial de Málaga. Unas horas antes de darse a conocer la sentencia, él decía que el pueblo agradecería que Isabel Pantoja fuese condenada. Bueno, pues eso ha sido interpretado por sus abogados como una forma de que la cantante haya sufrido cierto tipo de, no vamos a decir maltrato, pero sí presión a la hora, la audiencia haya sufrido presión a la hora de emitir su sentencia, y que todo esto al fin y al cabo está afectando a Pantoja. Eso en el terreno de lo judicial o político. En el terreno de lo terrenal, y valga la redundancia, vamos a hablar de la posible pelea en la que se ha visto envuelta Isabel Pantoja. Ayer aquí yo decía que Isabel Pantoja es una reclusa más, pero quizá no debe ser tratada en algunos casos como una reclusa más, porque, por ejemplo, comentábamos qué ocurriría si duerme con una reclusa que luego está por ahí contando todo lo que le está pasando, ¿no? Como estamos viendo, de hecho, que información vale oro. Bueno, pues hoy conocemos a través de un informante que tiene un informante de un informante que ha tenido presencia o ha sido protagonista de una pelea que incluso ha habido tirones de pelos. Nosotros no sabemos si creerlo, pero sí que es un tema del que hay que hablar, ¿no? Es espectacular. Eso de los tirones de pelos es muy clásico. Esto pertenece... Pero a las 24 penitenciarias aquí tienen un problema. Y a 24 horas después de entrar en la prisión ya había acusaciones desde dentro de la cárcel de trato de favor, de lo contrario. El propio sindicato mayoritario de los trabajadores de la sí, lo contabais ayer. Hay mucha tela filtración, y yo creo que eso es un problema en este caso. Ya la hemos
hemos criticado lo suficiente como para encima, dentro de la cárcel, la mujer que va a pasar 7 meses, en teoría, alejada de los medios, pues tenga que verse envuelta en este tipo de informaciones. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de los Alba, del duque de Alba, que parece que está sufriendo está viviendo las primeras etapas del duelo, y vamos a ver qué nos traen las revistas, porque mira, esto que suena es el envío que nos hace Correos. Con Correos, gracias, tenemos toda la información y todo lo que queramos enviar. Nosotros pedimos las revistas por correo, pero yo animo a los oyentes que tienen, por ejemplo, siempre lo decimos, un hijo en una beca Erasmus, si le quieran mandar pues ese paquete de garbanzos, esas cosas que no puedes encontrar a lo mejor en determinados países. No se puede, por lo visto. El chorizo es complicado. El chorizo y el jamón creo que te ponen algún problema. Sí, según qué países, según qué países. Problemas, pero hay artículos que no encuentras en cualquier sitio. O sea, garbanzos, fundamental. Sí, garbanzos, lentejas, la legumbre, ¿verdad? Sí. Bueno, pues con Correos tenemos envíos, además, que nos van a llegar cuando nosotros queramos. Pack 10, Pack 14. Hay un número de información, es el 902-197-197. Allí tienen todos los detalles. Repito, 902-197-197 y la web concorreos.com. Recordar que Correos no solo envía cartas, que también envía contenido dentro de esos paquetes. Y hablaremos del Botox a partir de las 11 en la sección de belleza, porque es una sustancia que a veces se usa con frivolidad, pero también es una sustancia que ayuda a muchos tratamientos, por ejemplo, a combatir el estrabismo o a combatir ciertos tics que afean las vidas de las personas. Sexo, bueno, si es que hay un montón de temas, yo creo que tienen que hacer los oyentes quedarse con nosotros hasta las 12 y esperar hasta que terminemos con la receta, que hoy además es marinera. Bueno, pues muchas gracias, Isabel. Se quedan en compañía de Isabel González y antes llega el boletín. Sigan hasta las 12 del mediodía con nosotros. Es